Justin, ¿quién eres? Mi nombre es Justin Peters y estoy casado con Kathy. Vivimos en Sandpoint, Idaho, y tengo un ministerio. Mi primer amor es la predicación expositiva, predicar versículo por versículo a través de las escrituras, pero supongo que soy más conocido por el seminario llamado Clouds Without Water, Nubes sin agua. ¿Lo estoy diciendo bien? Nubes sin agua es una crítica bíblica, una refutación bíblica del movimiento de palabra y de fe. También conocido como el ministerio, el evangelio de la sanación y la riqueza, nómbralo y decrétalo. La doctrina que dice que siempre es la voluntad de Dios que el cristiano sea rico y que sea físicamente sanado. Si nos enfermamos podemos ser sanados mientras tengamos fe, mientras sembremos una semilla en un ministerio. Si escuchaste predicadores diciendo siembra una semilla para que puedas recoger una cosecha, si escuchaste a un predicador así, huye de él. Huye de él como el viento. Con esto es con lo que me confronto. El movimiento de palabra de fe es liderado por personas como Benny Hinn, Kenneth and Gloria Copeland, Jesse Duplantis, Crefeld Dollar, Joyce Meyer, Joel Osteen y otros como Guillermo Maldonado. Y en el mundo de habla hispana, Cash Luna y otros que también enseñan este evangelio de que Dios quiere que tú seas rico, Dios quiere que seas sanado físicamente. Y eso definitivamente no es el evangelio, definitivamente no lo es. Le digo a la gente que sería maravilloso que todo lo que tuviéramos que hacer fuera predicar el evangelio y que no tuviéramos que preocuparnos por los falsos maestros. Pero los falsos maestros han sido un problema en la iglesia prácticamente desde su formación, prácticamente desde el día 1. Y los falsos maestros siguen siendo un problema en la iglesia hoy. 25 de los 27 libros del Nuevo Testamento advierten sobre los falsos maestros y nos advierten que los señalemos y que los evitemos. Así que esto es un asunto muy importante. Esto es lo que hago. Viajo por los Estados Unidos, viajo por el extranjero, predicando y enseñando sobre este asunto. He estado en varios países de habla hispana, he estado en Ecuador, he estado en Honduras. Me gustaría expandir mi ministerio en el mundo de habla hispana porque sé que esto es un problema no solo en los Estados Unidos, sino que es mundial. Está en cada país y realmente es una tremenda distorsión del evangelio, una herejía muy seria. ¿Cómo puede alguien detectar un falso maestro en una etapa temprana? Sí, hay numerosas maneras en las que puedes, ciertas cosas que tienes que buscar para que sepas que estás lidiando con un falso maestro. Tendría que decir una de las más simples es que él ofrece falsas profecías, ¿sabes? Si un hombre o una mujer ofrecen falsas profecías, entonces estás confrontando con un falso profeta. Esto es bastante sencillo. Por ejemplo, Benny Hinn tiene literalmente docenas y docenas de falsas profecías documentadas, docenas de ellas. Y claro está que si alguien dice que Dios le habló y le dio una profecía que no se cumple, estás confrontándote con un falso profeta. Por supuesto, otra manera de averiguar si te estás enfrentando a un falso maestro o a un falso profeta es si él o ella usa la palabra de Dios para su propia ganancia financiera. Si tú puedes ver que este predicador está motivado por el dinero o la autopromoción, entonces sabes que te estás confrontando a un falso maestro. Esto es bastante claro en las escrituras. También, disculpen un poco el tráfico, el sonido del tráfico, pero también si una persona predica un falso evangelio, por supuesto que te estás confrontando, te estás enfrentando a un falso maestro. Si un hombre o una mujer, y a propósito, las mujeres ni siquiera deberían ser predicadoras, así que eso es lo primero, pero en el movimiento carismático esto es muy común que las mujeres sean pastoras y que las mujeres sean predicadoras, pero la Biblia no permite ese rol a la mujer. Los hombres y las mujeres son igualmente valiosos ante Dios, no hay duda sobre eso. Pero sí tenemos distintos papeles asignados a nosotros por Dios. De todos modos, digo, si un hombre o una mujer, digo esto porque es muy común entre estos movimientos que los hombres y las mujeres estén predicando,
Es una cosa muy común que puedes ver. Pero si ellos predican un evangelio distinto o diluyen el evangelio, si no pasan mucho tiempo enseñando acerca del arrepentimiento, enfatizando el arrepentimiento y la santificación personal, entonces estás lidiando con un falso maestro. Si alguien tiene un mensaje que dice que el evangelio se trata de ti, Dios quiere que prosperes, quiere sanarte, quiere hacer todas estas cosas por ti, si su mensaje está centrado en el hombre, entonces sabes que estás confrontando con un falso maestro, porque el verdadero evangelio no está orientado horizontalmente. En otras palabras, no se trata de de nosotros. El evangelio está orientado verticalmente, se trata todo sobre él, no de nosotros. Otra manera de de detectar a un falso maestro es si él o ella aplica o apela, debería decir apela, a una diferente autoridad además de las escrituras. En otras palabras, un falso maestro diría, sí, tenemos la Biblia, pero también tenemos esto otro. La Iglesia Católica hace esto porque la Iglesia Católica apela a la tradición eclesiástica y a la autoridad de los papas, las bulas papales. Para los católicos esto es igual de autoritario que la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, ellos apelan a una autoridad distinta y esa es una señal segura de un falso maestro. El movimiento de palabra de fe, los maestros carismáticos dirán, Dios me ha hablado, Dios me dijo esto. Ellos apelan a que Dios les habla fuera de las escrituras como su fuente de autoridad. Es otra manera. La última forma en la que puedes detectar un falso maestro es por sus asociaciones. Si se asocia con otros lobos falsos maestros. Justin, ¿cuáles dirías que son las intenciones de un falso maestro? Sí, esa es una muy buena pregunta. Yo diría que las intenciones de los falsos maestros son varias, múltiples. De ellas, la primera sería el dinero. Los falsos maestros son por naturaleza codiciosos, así que dinero, autopromoción, manejar la palabra de Dios para obtener ganancias financieras personales, como ya mencioné. Esto les motiva, pero no solo es el dinero, ellos también son motivados por el poder y hay mucho poder que viene con la predicación, porque tú ejerces una gran influencia sobre las personas. Tienes a muchísimas personas escuchándote y buscándote para guía. Tú sabes acerca sobre asuntos espirituales, así que hay una emoción que viene con eso. Así que no solo es el dinero, sino que los falsos maestros también son motivados por el poder y la autopromoción y los acólitos que consiguen. El poder que consiguen con el hecho de saber que muchas personas los siguen y escuchan con mucho interés. También los falsos maestros quieren engañar a la gente alejándolos de la verdad. Y a veces me preguntan si los falsos maestros saben que son falsos maestros. Y esto no es una pregunta de un sí o un no. Un sí o un no no responde a la pregunta. Algunos falsos maestros son unos charlatanes absolutos, saben que son falsos maestros, son los vendedores de aceite de serpiente de hoy, gente como Leroy Jenkins, Peter Popov y Robert Tilton, y luego Mike Murdock. Diría que esos son algunos de ellos. Ellos saben muy bien que son falsos maestros. Algunos de ellos, por otro lado, creo que creen en cierto nivel que están haciendo lo correcto. En segunda de Timoteo 3:13, el apóstol Pablo habla de aquellos que engañan y que son engañados. Dice que son hombres los hombres irán de mal en peor, los impostores engañando y siendo engañados. Así que algunos de estos falsos maestros creo que ambas dinámicas pueden estar actuando en ellos. Yo diría que un ejemplo de esto sería Benny Hinn. Benny Hinn sabe que la declaración que hace sobre su propia vida no son verídicas. Por ejemplo, sabe que su padre nunca fue el alcalde de Jaffa, Israel, como él pretende. Sabe que él no fue a un hospital en Sault Ste. Marie, Ontario, Canadá, y que sanó a todos en el hospital como él pretende haberlo hecho. Él sabe esto. Él sabe que las personas que él pretende haber sanado en el escenario en sus cruzadas de milagros no son sanadas. Él sabe eso, así que
Él está activamente engañando y aún al mismo tiempo hay una parte de él que, porque lo he estudiado bastante, creo que él cree que en cierto nivel está haciendo lo bueno, así que estás engañando y siendo engañado, así que ambas dinámicas pueden trabajar en él. ¿Cuánto daño han hecho los falsos maestros a la iglesia? Sí, Juan, ¿cuánto daño han hecho los falsos maestros a la iglesia? Esa es una pregunta interesante. Diría que no han hecho ningún daño a la verdadera iglesia. Déjame clarificar esto, porque le digo a menudo a la gente que si miras al amplio espectro de la cristiandad visible alrededor del mundo de hoy, la iglesia en un sentido muy general es un desastre. Si miras a la cristiandad y ves a todos, desde los hombres de los que estamos hablando, los falsos sanadores, predicadores de la prosperidad, Rick Warren, e inclusive algunos de los tipos buenos, supuestamente buenos, que comprometen su doctrina o fallan moralmente. Así que miras al amplio espectro de la iglesia visible, es un desastre. Aún así, la verdadera iglesia está segura. La verdadera iglesia está segura porque Cristo es la cabeza de su iglesia. Él tiene un pueblo que ha sido entregado a Él por el Padre como un regalo de amor para sí mismo. Y Él ha redimido a esa gente y continuará redimiendo a otros, tú sabes, en el tiempo que nos quede de aquí hasta el escatón, el fin de los tiempos. Así que la verdadera iglesia está segura. La imagen amplia y visible es un desastre, pero la verdadera iglesia es segura. Ahora, dicho esto, en cualquier momento cuando una doctrina falsa está promovida es peligroso. Puede desorientar a un creyente verdadero, puede herirlo, puede poner una piedra de tropiezo frente a él. Un creyente verdadero, alguien en quien habite el Espíritu Santo, puede ser engañado por falsa doctrina. Aún así, después de darle un poco de tiempo, un verdadero creyente, una vez que ve la verdad en la palabra de Dios, doblará sus rodillas frente a la verdad, no se quedará en el engaño. Esta es una de las marcas de un verdadero cristiano, no permanecerá en engaño. Pero si los falsos maestros dan una falsa versión del Evangelio al mundo que está observando, así que sí, y creo en la soberanía de Dios, en la salvación, absolutamente, pero también está la responsabilidad humana, y las dos cosas se enseñan en la Biblia, las dos son verdaderas, así que los falsos maestros son peligrosos. Si no fuera peligrosos, la Biblia no nos hubiera advertido sobre ellos tan frecuentemente. Como ya dije, 25 de los 27 libros del Nuevo Testamento nos advierten sobre los falsos maestros, así que tenemos que estar conscientes de ellos. Son peligrosos, pero para la verdadera novia de Cristo, la verdadera iglesia, está segura. ¿Por qué deberíamos juzgar a los falsos maestros y exponerlos? Sí, ¿por qué juzgar a los falsos maestros? Bueno, como ya lo he mencionado, las advertencias acerca de los falsos maestros son un tema muy prominente en el Nuevo Testamento. De nuevo, 25 de los 27 libros del Nuevo Testamento nos advierten sobre los falsos maestros. El apóstol Pablo nos advierte sobre ellos, el apóstol Juan lo hace, Cristo mismo lo hace. Así que si los apóstoles de la iglesia y la cabeza de la iglesia, Jesucristo mismo, lo encontraron bastante importante de advertirnos sobre estas cosas varias veces, entonces debemos de tomar estas advertencias de manera seria. Algunas personas dicen, supone que no debemos de juzgar, no juzguéis para que no seas juzgado. Mateo 7, este es uno de los versículos más citados de la Biblia, pero también es bastante sacado de su contexto y malinterpretado. Jesús nos advierte sobre juzgar de manera hipócrita. De eso habla Mateo 7, ¿sabes? En otras palabras, no debemos juzgar a alguien por hacer algo que tal vez hacemos nosotros mismos. Sobre eso es lo que nos advierte. Pero cuando se tratan de asuntos de teología, cuando se trata acerca de doctrina, nosotros absolutamente debemos juzgar estas cosas. De hecho, Jesús deja esto bastante claro en el mismo capítulo de Mateo 7.
Y solo el mero hecho de que se nos ha dado en las escrituras la enseñanza de predicar sana doctrina, Tito 2:1, enseñar la sana doctrina. Si enseñas esto, entonces por definición estarás advirtiendo en contra de la falsa doctrina. Expondrás la falsa doctrina enseñando la verdad. Así que en realidad no tenemos una opción si enseñas la sana doctrina. Tú estás, por definición, juzgando la falsa doctrina. ¿Qué aconsejarías a la gente que está implicada con los falsos maestros y los siguen? Sí, me preguntan seguido sobre ello. Sabes, tengo un amigo, un familiar que está en este movimiento, le gusta mucho la iglesia, o algunas personas que dicen en la iglesia, algunas personas me han preguntado esto, dicen, no estoy de acuerdo con lo que, lo que la iglesia enseña, sé que mi iglesia no enseña sana doctrina, pero quiero estar en esta iglesia para ser un aliado, para hacer mi parte y traer afuera a las personas. No hagas eso, no hagas eso. Dios es espíritu y debe ser adorado en espíritu y en verdad, y no puedes verdaderamente, si eres un creyente nacido de nuevo, no puedes unirte a una iglesia que está enseñando una doctrina mala, que está diluyendo el evangelio, enseñando un falso evangelio. No puedes unirte a esa iglesia y formar parte de su adoración. Debemos salir de esas cosas impuras. Esto es algo que un creyente no puede hacer, así que debemos separarnos de ellos. Así que mi consejo es que si estás en una mala iglesia, huye como el viento, no camines, huye hacia la salida más próxima. Sal de esa iglesia porque estás deshonrando a Dios por participar en su falsa adoración. Así que debes buscar una iglesia que sea doctrinalmente sana, que sea liderada por hombres calificados, no mujeres, hombres calificados que son aptos para enseñar la sana doctrina, que están equipados para enseñar la sana doctrina. Es el esposo de una mujer, cumple con los requisitos para ser anciano. Tienes que buscar una buena búsqueda, así que no te quedes ahí. Y por los familiares y los amigos que están en esos movimientos, lo más amoroso que puedes hacer es decirles la verdad. No les harás ningún favor dejándolos en el engaño, dejándolos en una mala iglesia, dejándolos creer que los falsos maestros a quienes ellos escuchan están bien, porque no lo están. Si quieres realmente odiar a alguien, conoce la verdad, pero no se lo digas. Pero si realmente quieres amar a alguien, entonces deberías amarlo lo suficiente para decirle la verdad. Eso es lo más amoroso que puedes hacer por alguien, decirle la verdad. Cuando los vemos caminando en la dirección equivocada espiritualmente, que están en peligro de engaño doctrinal, tenemos que decirles. Así que no juegues con fuego. Sal de ahí. Get out.